Buenas tardes, Robert Silva, ¿cómo le va? Un gusto estar acá, la verdad. ¿Cuánto hace que no va al gimnasio? Bueno, hace un tiempo, pero mirá que yo entreno también. A mí no me invitaron para estar en el spot, si no hubiese estado. ¿Entrena en qué sentido? Y Cuénteme. en mi casa, en el patio. Sí, ¿qué hace? Y tengo banco, tengo mancuernas, tengo barra. Sí. Y bueno, y hago eso. Lo empecé hace un tiempo largo atrás, y bueno, y en el patio de mi casa de mañana temprano. Ahora con la campaña estoy un poco dejado, digamos así. Sí. Pero ¿Y tiene mascotas? tengo mascota. Ah, tiene mascota. Tengo mascota. ¿Qué tiene? Tengo una labradora Sí. espectacular que se le permiten a veces cosas que no se permitían habitualmente. Estar en casa. Porque la familia ha cambiado hoy, dice Andrés Ojeda. ¿Viste? Y es cierto, Sí. ¿o no? Y nosotros tenemos a Saya, que es parte de nuestra vida permanentemente. Está ahí. ¿Cómo se llama la perra? Saya. Saya. Es una labradora. Ajá. Que tiene 5 años, que llegó a nuestra familia por adopción que mi hijo pidió, y bueno, y mi hija insistieron, y viste cuando te hacen aquel cuento de que ellos se van a hacer cargo de todo esto. Yo a la hora que llegue a mi casa tengo a Saya paradita esperando que la saque a pasear, porque soy el que la saco a pasear. Entonces salimos, vamos hasta Boulevard Artigas, damos una vuelta, pasamos por Jueves 5, saludo a mis amigos de ahí, de la zona de casa. Yo vivo en la Comercial, y bueno, y ahí estamos, contentos. ¿Usted vive en la Comercial? ¿Ojeda ha ido a su casa a visitarlo? No, creo que no. A casa ¿No? no. ¿Y usted ha ido a la casa de Ojeda? Sí, he ido. Ajá. Sí. Pero a casa no, porque las veces que nos hemos juntado nos hemos reunido o en su casa o Sí. en alguna de las sedes. Ajá. Y no se ha dado, pero ya... Lo que no ha probado, ¿sabes qué es? Que dicen algunos que soy muy bueno. ¿Qué? El chivito. El chivito hace cualquiera. No, como el mío ninguno. Bueno, pero, a ver... Te puedo invitar en algún momento. Está bien, pero si usted es candidato a vicepresidente de la República, prefiero que haga otras cosas, Más sino que chivito. estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo. Pero en los ratos libres Sí. es lo que hago en la familia, ¿viste? Cuando nos juntamos. Cuando saca la perra, vuelve y hace chivitos. Cuando nos juntamos me dice, no, ¿por qué no haces chivito? Y bueno, hago un chivito. No es la primera vez que usted es candidato a la vicepresidencia del Partido Colorado, ¿no? Sí, la segunda. Es la segunda. Sí. Está con una diferencia, ¿sabés? ¿Y qué se siente? A ver, ¿cuál llegué- es la diferencia entre ser el vice o candidato a vice de Talvi y el candidato a vice de Ojeda? Bueno, las diferencias son múltiples porque Talvi es una cosa y Andrés es otra. Son bien distintos. Es solo verlos y te das cuenta de la diferencia. Pero la distinción que tengo ahora y que hace un poco distinto todo esto es que llegué luego de participar en una interna, de recorrer el país 4 o 5 veces y de tener el voto de la gente. Entonces, estoy en la fórmula porque Andrés Ojeda fue el primero en la elección interna y yo fui el segundo. Conformamos esa fórmula con los votos, con el respaldo popular. ¿Y con Talvi no fue así? No, porque con Talvi yo estaba trabajando, había sido electo por voto, pero de los docentes en el Codicen. Y me fueron a buscar y yo ahí me di cuenta que no bastaba con estar integrando el Codicen para cambiar la educación, que había que cambiar el gobierno para poder hacer lo que luego fue la transformación educativa. Entonces resolví largarme al agua con Ernesto, acompañé una decisión unánime del partido y bueno, renuncié a lo que estaba y me fui a la política. Y luego volví con el nuevo gobierno a la presidencia de la ANEP, del Codicen. Decía recién que si uno ve a Talvi o veía a Talvi y ve a Ojeda, hay grandes diferencias entre uno y otro. Pero más allá de las diferencias que uno puede observar a simple vista, ¿con quién se sintió, con quién se siente más cómodo? Mirá, formando parte de la fórmula del Partido Colorado. Es distinto. Yo ahí entré como... Mira, si no me equivoco, fue en julio o en agosto que entré. 7 u 8 de julio del 19 fue que me ofrecieron y yo renuncié y empecé a trabajar. Y bueno, es como distinto, ¿no? En aquel momento yo estaba en todo el partido porque primero no había llegado por voto, no tenía sector. Ahora llegué por voto en una elección interna y tengo sector, entonces como que la cosa también es distinta. Andrés tiene su sector,
Yo tengo este grupo de amigos que es la lista 600, que nos estamos presentando, entonces como que también es diferente. Son cosas distintas, creo, me animo a decirte, mirá, la primera vez que lo estoy diciendo, como incomparables. Son bien diferentes. Desde el estilo de Ernesto era uno, el de Andrés es otro, y quizás por conocerlo a Andrés de la militancia política, del foro universitario, del partido, tengo quizás otro vínculo con él, distinto, porque somos los dos militantes, nos criamos criamos una manera de decir de Tacuarembó, ¿no? Pero hace años que estamos adentro del Partido Colorado. ¿Y habló con Talvi últimamente? ¿Lo llamó para felicitarlo, él a usted? No. ¿No? No, hace mucho tiempo que no tengo vínculo con Talvi, no nos conversamos, no hablamos, la verdad es esa. Bueno, pero con Ojeda sí. Sí, con eso Ojeda, es importante, ese es el de la fórmula. Claro. ¿Usted cree que en las otras fórmulas se hablan también de manera cotidiana o con un buen relacionamiento? Bueno, supongo porque que las fórmulas han sido bastante polémicas. No estoy hablando de ninguna en particular, estoy hablando de todas. Han sido polémica la de Delgado con Ripoll, ha sido polémica la de Orsi con Cose. Sí, yo digo la nuestra, más que opinar de las otras, digo cómo hicimos nosotros, que fue distinto, y en eso tenés toda la razón. La nuestra no lo hicimos el día de la elección, eso fue la primera cosa diferente. Segundo, hubo unanimidad de todos los que participamos en la elección interna y que nos animamos a estar y dar la batalla. Y salimos con una fórmula que es la característica de la renovación. Yo siempre digo, no tanto por edad, porque Andrés tiene 40, yo tengo 53, sino también porque somos nuevos en esto de liderar proyectos políticos, propuestas políticas. Y todos estuvimos de acuerdo. Todos los que participamos, ya desde antes, habíamos hecho el primero y el segundo. Y es la única fórmula que no es paritaria. Somos los únicos, sí, que no somos paritarios, porque esas cosas tampoco hay que forzarlas. Yo lo decía en la interna, puede ser, no puede ser. En realidad nosotros teníamos candidatas mujeres que votaron lo que votaron, y el primero y el segundo es Andrés y soy yo, y creo que eso sella mucho la unidad. Cuando vos forzás las cosas no nacen bien. ¿Usted cree que las otras fórmulas son forzadas? No, yo hablo por la nuestra, que no fue forzada. No, pero yo le pregunto, respóndame. ¿Usted cree que las otras fórmulas son forzadas? No, yo creo que... ¿Han sido forzadas quizás también por los colectivos feministas que impulsan la obligatoriedad, entre comillas, de una fórmula paritaria? Mira, no creo que haya sido así. Tuvieron las características que tuvieron, y a mí no me gusta opinar porque, te digo, la verdad, yo no lo que observo, lo observo como ciudadano, y estamos en todos los casos compitiendo, porque por más que nosotros integremos una coalición de gobierno, estamos en competencia. Nosotros estamos trabajando para liderar la coalición de gobierno y después de la elección de octubre estar juntos. Así que creo que tomaron ellos el camino que creyeron pertinente. ¿Usted cree que la elección de Ripoll dentro de la fórmula del Partido Nacional benefició al Partido Colorado? Mirá, yo no sé si es de Ripoll o por lo que sea. Yo sí creo, una cosa que escuché hace tiempo hablar a un politólogo, que dice que las barreras dentro de los partidos que integran la coalición, o los muros, han disminuido y la gente pasa de un lado a otro. Y lo que yo sí... te lo digo francamente, lo noto porque recorro el país, hablo con la gente, voy a la feria, es que hay mucha gente que votó al Partido Nacional que ahora está diciendo que vota nuestra fórmula, que acompaña nuestra propuesta política. Y yo no sé si es por la elección de la vicepresidente o por lo que sea, o porque le gusta Andrés Ojeda o porque le gusta Robert Silva o lo que sea, que es cierto, lo noto, lo palpo, me lo dicen, hay mucha gente de otros partidos, y ni que hablar de Cabildo Abierto, ¿no?, que también están viniendo a votar con el Partido Colorado. Que el otro día me lo dijo una señora... ¿Fue Pedro Bardaberry, digamos, un ancla fundamental para eso? Cuando a mí me preguntaban en la elección interna qué le parece, no es demasiado que estén... ¿Te acordás que primero llegamos a ser 8 precandidatos? Sí, eran después terminamos siendo 6. ¿No le parece que son demasiados? Yo digo, mira, todo aquel que quiera venir a agachar el lomo y trabajar por el partido y recuperarlo, bienvenido sea. Pues mira, cuando arrancamos la elección interna no era fácil tomar la decisión.
Y hablo por mí, yo estaba en mi zona de confort, por llamarlo de alguna manera, haciendo lo que durante mucho tiempo quise hacer, que era liderar la transformación educativa y iniciar un proceso de cambio en este país. Y tomar la decisión de salir digamos, a fortalecer al partido y ser precandidato fue una decisión difícil. Y lo hice por fortalecer al partido, pero también por seguir trabajando por la educación, porque soy consciente que si esa transformación y otras tienen que continuar, solo va a ser posible con un gobierno de coalición. Entonces éramos 3, 4, 5%. Terminamos la interna con 11, 12%, y ahora somos 15, 16, y alguna por ahí anda en el 19%. Y bueno, y creo que eso es producto de todos los que estamos trabajando, los que trabajamos durante todo el tiempo, los que se sumaron ahora, creo que todos hacemos bien trabajar por el partido y por la coalición. No lo nombra a Pedro Bordaberry. Ah, no, ¿cómo no lo voy a nombrar si trabajé con Pedro? Yo fui coordinador del programa en el 2014, cuando él se presentó a la elección. No tengo... trabajé junto, estuve en comisión con él, fui coordinador de los equipos técnicos. Lo que pasa que ahora la situación es distinta. Pedro tiene otro proyecto, está en Vamos Uruguay. Nosotros tenemos el proyecto que tenemos, que es la lista 600, que venimos de hace un tiempo y entendemos que tiene que seguir. Pedro Bordaberry no estaría de acuerdo con la creación de un Ministerio de Justicia, por ejemplo, y sí. Ustedes es una de las banderas del programa del Partido Colorado. Sí, está en el programa de gobierno, por lo tanto el Partido Colorado está de acuerdo con la propuesta. Porque este programa de gobierno... ¿Por qué este país necesita un Ministerio de Justicia? Necesitamos un Ministerio de Justicia para, en primer lugar, articular y coordinar una serie de servicios que están dispersos y que están ubicados en distintos lugares, muchas veces inexplicablemente. Por ejemplo, la Fiscalía, las certificaciones internacionales que tiene que hacer el Ministerio de Educación y Cultura, todo eso, a nuestro criterio, tiene que estar dentro de la órbita de lo que debería ser un Ministerio de Justicia. Pero después, algo muy importante, los derechos humanos, ¿no? Pues sería un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Las secretarías, ponerlas en la órbita, la Secretaría de Derechos Humanos, la JUTEP, la Defensoría de Oficio, todo en la órbita de ese ministerio. Y algo bien importante, todo el Instituto de Rehabilitación, el sistema penitenciario como servicio descentralizado, tiene que estar anclado en un Ministerio de Justicia, y ahí se le da rango ministerial, articulación, coordinación y una responsabilidad política ante el Parlamento, sacando además algo que el Uruguay hace mucho tiempo que dice, el sistema carcelario del Ministerio del Interior. Se sabe que Bonomi en su momento lo quiso hacer y no encontró un ministerio que pudiera hacerse cargo de las cárceles o que quisiera hacerse cargo, porque es un tema complejo, complicado que tenemos, en el cual hay que avanzar a futuro, ¿no? Por eso yo creo que es bueno que exista un Ministerio de Justicia, que además no tiene gasto extraordinario, porque todo lo que yo digo ya existe, ya tiene su jerarquía, ya tiene su presupuesto. Recién hablaba de la Fiscalía. ¿Qué opinión le merece algunas actitudes que han tenido determinados fiscales y la Fiscalía en sí con determinados casos? Bueno, ahí nosotros... ¿Usted cree que la Fiscalía, se lo pregunto directamente, ¿usted cree que la izquierda ha tomado la Fiscalía? No, para hacer una afirmación así hay que tener elementos, y yo te digo, no tengo elementos. Lo que sí tengo es que a veces hay algunos procesos que tienen demasiada notable celeridad y otros que no tanto. Eso lo dijo el presidente de la República también. Y eso es así, y ser un ciudadano mero espectador y que escuche los informativos, nos damos cuenta que es eso. Que hay algunos que van muy rápido y otros no. Entonces, esas son cosas llamativas. En nuestro equipo hay posiciones, hablan de hacer colegiada a la Fiscalía para darle mayor dinamismo, profesionalismo, división, articulación de tareas. Y bueno, yo creo que hay que profesionalizarla y fortalecerla, no tengo duda. Lo mismo con el Poder Judicial. Recién hablaba Robert Silva de la identidad partidaria, que algunos dentro de la coalición votaban antes a Manini y se van para el Partido Colorado, o votaban al Partido Nacional y vienen al Partido Colorado. Ahora, ¿de la izquierda cree que también se puede sumar a alguien votando al Partido Colorado? Mira, yo creo que nuestra propuesta, que es netamente ballista, renovadora, la que yo tengo el gusto de liderar en la lista 600, es una propuesta de centro, digamos así. Es una propuesta que
con fuerte foco en la justicia social, en la igualdad de oportunidades, en esa propuesta en donde dice tienen que haber políticas públicas focalizadas, que le tiendan la mano al que menos tiene. Los vallistas no creemos en la lucha de clase, no creemos que hay bueno y malo y se tienen que enfrentar entre ellos y que ganen los que consideramos buenos, sino que los vallistas lo que creemos es que la sociedad que nos toca vivir, que es la mejor que hasta ahora se conoce, genera diferencias, desigualdades. Y tiene que haber políticas públicas que le den oportunidades, como que tenés frente a vos. Que si no hubiese tenido las políticas públicas que tuve allá en Tacuarembó, hoy seguramente no estaba acá. Y creo que esa forma de concebir y de presentar propuestas puede atraer, no sé si a frentistas, pero sí a esos indecisos, esos que no tienen partido, esos que dicen, bueno, no me gustan los radicalismos, ni de uno ni de otro, y me doy cuenta que quizás en el partido del Frente Amplio está dominado por radicalismo. Y si no está dominado, lo que le pasa hoy por hoy al Frente Amplio es que no puede tomar decisiones porque justamente tiene tantas diferencias internas que para no profundizarlas no toma decisiones. El plebiscito de la seguridad social es un claro ejemplo. Entonces ahí yo creo que nosotros podemos enamorar, captar a ese ciudadano, a ese trabajador, esa clase media. A ver, hablando liso y llano, la clase media, la que somos muchos nosotros nos consideramos la enorme cantidad de los uruguayos, ese que trabaja todos los meses, que quiere lo mejor para su hijo y que necesita de una educación pública de calidad, que necesita de un sistema de salud que tiene público que tiene que mejorar mucho más, que necesita políticas de vivienda para aquello que nos inculcaron de Urino. ¿Y por qué cree usted que el Frente Amplio se apropia de esa bandera o de esos proyectos? Cuando el Partido Colorado, con Valle y Ordóñez o con Luis Valle, fueron los abanderados de aquellos que eran los más débiles en la sociedad. Porque eso está muy impregnado y a veces lo que nosotros somos, los colorados y vallistas, es que nos hemos ido, como el mismo vallismo nos enseñó, adaptando a las circunstancias que nos tocan vivir, pasando de los monopolios cerrados que fueron necesarios para poder fortalecer distintas actividades en el país a lo que ahora defendemos, que es la competencia, y que la competencia mejora los servicios públicos y le da mayores posibilidades a la gente. Entonces, muchos del Frente Amplio quedaron en ese discurso ortodoxo diciendo, bueno, defendemos a las empresas públicas monopólicas, cuando en realidad a veces lo que se defiende es un grupo que está ahí en las empresas públicas y los servicios no son los que la ciudadanía se merece. No solo en la calidad, sino en el costo. ¿Usted cree que el Frente Amplio está dominado hoy por la ultraizquierda? Yo creo, ¿O la extrema izquierda? No, yo creo que el Frente Amplio está no sé si dominado es la palabra, a ver, déjame pensar. Yo creo que el Frente Amplio está dominado, puede ser, sí, por sectores radicales, en donde lo que hacen es o toma posiciones radicales o no deja que se pronuncie o que accione respecto de temas trascendentes para la vida del país. El Frente Amplio sabe que si se aprueba este macabro plebiscito de la seguridad social, al país se lo condiciona a futuro fuerte y gravemente. Pero no hace campaña para no chocar con el Partido Comunista, para no chocar con el Partido Socialista o sus primos hermanos o hermanos del PIT-CNT. Entonces, ese es el tema. Y creo que eso es lo que yo que critico del Frente Amplio. Porque no toman el toro por las guampas y dicen lo que hay que decir en temas tan trascendentes. Usted en algún momento habló de Orsi o lo equiparó con Alberto Fernández y a Carolina Cose con Cristina Fernández de Kirchner. Sí. ¿Lo recuerda? Pero sí. Y ¿Reafirma esa...? Totalmente. ¿Sí? A ver, yo creo que la comparación la hice en su momento y la reafirmo en la medida que el propio Orsi ha dicho que Alberto Fernández es un político clase A. ¿Cuáles serían las similitudes entre Alberto Fernández y Yamandú Orsi, entre Carolina Cose y Cristina Fernández? No me evada la respuesta. No te la evado. Aproveche el micrófono. A ver, Alberto Fernández uno veía que reinaba pero no gobernaba. Era el presidente, pero otros hablaban por él, otros decían las cosas. Cuando decía una cosa a veces lo desautorizaba a Cristina Fernández o lo desautorizaba a otro actor de gobierno. Y yo creo que la campaña electoral nos está dejando en evidencia eso que yo dije hace tiempo. Yamandú Orsi es una persona que primero
no aparece como tendría que aparecer un candidato a la presidencia de la República. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar, por ejemplo, de venir. Vos me invitaste a sentarme acá, yo vine y me vine a sentar. Y bueno, los los invitamos a todos, él no pudo venir. O no quiso, andás a ver. Bueno. O no lo dejaron. Entonces, eso pasa también en otros programas periodísticos o pasa en participar de eventos. ¿Por qué cree que no habla Orsi? Y no habla porque cuando él habla dice las cosas que debería decir, porque es bueno hablar, porque al hablar uno dice, si dice, en realidad claramente se pronuncia en lo que tiene que pronunciarse, porque pronunciarse es bueno para que la gente entienda lo que tiene que entender. Pasa esto. Habla como Orsi. Tantas veces pasa que se habla o se dice y no se dice nada. Y uno lo ve en ¿Usted esta cree campaña. que no tiene la capacidad para ser presidente o las condiciones? Mira, yo no voy a juzgar la capacidad. Sí te digo que creo que nosotros tenemos un mucho mejor equipo, tenemos un gran candidato a la presidencia que es Andrés Ojeda, tenemos una fórmula generada a partir de lo que hablamos hace un rato. Y tenemos Está bien, pero estamos hablando ahora del Frente Amplio, bueno, y no quiero dejar pasar por alto las similitudes entre Carolina Cose y Cristina Fernández. Bueno, a ver, suntuosidad, cuando se muestran las cosas, armado, cosas que bueno, que en realidad se hacen en función de tareas propias de gobierno y que luego se presentan ostentosamente, ¿no? La ostentosidad en el presentar acciones, desde el escenario enorme que se armó, todo verde, en la Intendencia de Montevideo para hacer grandes conferencias de prensa, para anunciar cosas que después hasta o eran poco o fueron reñidas. Por ejemplo, cuando se habló del agua y se entregaba agua en situación de la sequía que nos tocó padecer. Bueno, Cristina me hace acordar a Cristina Kirchner, que inauguró una canilla una vez. Bueno, y se entregaba agua sí. y se lloraba porque las embarazadas iban a ver afectadas por lo que pasaba en el agua y después resultó que tuvieron que salir a desmentir porque eso no era así. Entonces esa combinación de lo dramático con la ostentación del poder. Por eso yo creo que hay ciertas similitudes y por eso creo que el país tiene que seguir avanzando y que la mejor forma de avanzar es con la coalición y dentro de la coalición con la fórmula que yo integro. Ahora, así como usted tiene sus diferencias con la fórmula del Frente Amplio, obviamente, Orsi también tiene sus diferencias con usted. A ver. Cuando usted renunció, hablaba que la transformación se hizo de espaldas a los docentes. Y usted lo invitó a debatir. Sí, y no se animó. No se animó. Porque eso no es cierto. Eso es lo que le dicen algunos que están al lado de Orsi, de que la transformación se hizo. Y yo siempre digo, a ver, ¿y quién hizo la transformación educativa? ¿Los marcianos? ¿Los extraterrestres? ¿Quién la hizo? No la hicieron los docentes. En grupos que conformamos de gente que vino de todo el país, con representantes incluso de las ATD que se convocaron y alguna vez participaron. Otras veces hicieron sus informes, en algunos con aportes, en otras meramente críticos, manteniendo su discurso de hace 40, 50 años. Y nosotros seguimos adelante. La gente, yo le pregunto a la familia, a los que me están escuchando, la educación por supuesto que sigue teniendo problemas, pero la educación está mejor de lo que estaba, porque esto es como un partido de fútbol. Está bien, pero usted dice está mejor de lo que estaba. Cuando comenzamos no tengo duda. ¿Con qué educación se encontró cuando Mirá, yo me encontré con una educación que tenía planes y programas en el bachillerato, salvo alguna decoración que le habían hecho en el 2006, las modalidades de bachillerato en secundaria de 1976, de la época de la dictadura. Los planes del ciclo básico de secundaria eran primos hermanos de los planes del 40, dicho por los propios profesionales de la educación. Pero el gobierno del Frente Amplio estuvo 15 años en el poder. Tuvo 15 años y acá voy a ser claro, no hizo lo que pudo haber hecho. El Frente Amplio tiene dos responsabilidades. La número uno es haber llegado en el gobierno en el 2005 y entre el 2005 y 2006 haber decapitado la reforma educativa liderada por un grande, con el que aprendí muchísimo, que fue Germán Rama. Un equipo con Williman, con Carmen Tornaría. Estoy mencionando 3 personas de partidos políticos distintos, que hicieron mucho por la educación de este país. Llegó el Frente Amplio, dominado o dejándose dominar por los sectores radicales, ya sea sindicales o de los partidos que lo componen,
y cambió el plan 1996, paralizó los centros regionales de profesores, dejó de aplicar por lo menos el primer periodo con la intensidad que correspondían las escuelas de tiempo completo, entre otras cosas. Y luego, durante 15 años, habiendo casi triplicado el presupuesto, teniendo unanimidad prácticamente en los órganos de conducción de la educación, teniendo mayoría parlamentaria absoluta, no hizo el cambio educativo que el país necesitaba. ¿Por qué cree que no lo hizo? No lo hizo para no confrontar con esos sectores con los cuales convive. ¿Está hablando de los gremios estudiantiles? No sé, ¿Está hablando de los sindicatos? Yo creo, hablo muchos sindicatos que son duros y que muchas veces no es fácil, te lo digo por experiencia propia. No es fácil tomar decisiones cuando ellos tienen otra mirada. ¿Usted recuerda lo que dijo Mujica cuando gobernaba este país? Sí. ¿Qué dijo? Que había que hacerlos mierda. ¿A quién? A los sindicatos de la educación. ¿Y por qué los sindicatos no señalan a Mujica o el Frente Amplio o la gente de izquierda no señala a Mujica que dijo lo siguiente? Repítalo. Después me van a cortar en esto, pero bueno, Mujica dijo que había que hacer mierda a los sindicatos de la educación. Yo creo que los sindicatos de la educación... pero así textualmente lo dijo. Sí, lo dijo. Acá el tema es, yo no estoy en contra de los sindicatos y quiero ser claro en eso. Porque los sindicatos de la educación son distintos. Una cosa es el sindicato de secundaria, FENAPES, otra cosa es la Federación Uruguaya de Magisterio. Y dentro de la Federación Uruguaya de Magisterio hay distintos sindicatos o distintas filiales. O sea que no hay que generalizar. Con uno se puede trabajar, se puede conversar, se puede tratar de lograr acuerdos, con otros no. Porque hay muchos de ellos que confunden el rol sindical con el de militancia político-partidaria. Y el de hacer militancia en contra del gobierno. ¿Y eso es culpa del Frente Amplio que les ha dado poder? Yo creo que el Frente Amplio tiene la responsabilidad de no haberse animado a tomar las decisiones que tenía que haber tomado cuando fue gobierno, teniendo todo para hacerlo. Porque además al Frente Amplio le faltó otra cosa, y lo digo con mucho respeto, a ver, que es una hoja de ruta en educación y en otros temas. O, por ejemplo, cuando el Frente Amplio convocó a los acuerdos multipartidarios en el gobierno de Mujica, que nosotros participamos en representación del Partido Colorado, en educación se dijo una cantidad de cosas que había que hacer y no se hicieron. Y todos lo sabemos que no se hicieron. Entonces, esa es la responsabilidad que tiene. Nosotros llegamos a este gobierno con una hoja de ruta, con un plan de gobierno, con equipo, con decisión, con firmeza, procurando siempre el diálogo y el acuerdo, pero con la convicción. Llegamos al gobierno para que las cosas sucedan, y sucedieron. Usted una vez dijo que el Frente Amplio tiene gran experiencia en destruir cosas, sobre todo la educación. Sí. ¿Lo dijo? Sí, lo dijo, porque lo leí. Ahora, lo que pregunto es, ¿cuál es el interés del Frente Amplio cuando, estando en el poder, quiere destruir la educación? Mira, yo lo que creo que el Frente Amplio no hizo... A ver, vamos a poner... Si no, uno queda como que... Y yo soy contrario a esas visiones que todo está mal. El llamado Plan Ceibal, ahora Ceibal, devenido en una agencia de innovación, fue una buena política. Sí. La hizo por fuera de las entidades educativas, ¿no? La colgó de la presidencia, hizo una persona pública no estatal y lo hizo bien, y es una cosa que hay que reconocer, y nosotros la fortalecimos, contrariamente a lo que decían los militantes del caos. Que iban a cortar el Plan Ceibal. Que hacíamos pomada el Plan Ceibal. Incluso te acordás que en las redes publicaban, están desconectando las antenas del Ceibal. Todo la mentira tradicional que ya muchos actores conocemos. Yo creo que hizo cosas buenas, yo creo que no se animó a hacer otras. Y eso termina obrando en contra de la política social fundamental que un país tiene, que es la educación. La educación es, como decía Varela, la locomotora del progreso. Y nosotros, para progresar como personas, como país, necesitamos una buena y potente educación, como la tuvimos siempre. El Frente Amplio no se animó a hacer lo que tenía que hacer. Hablando de educación y de la izquierda, quiero leer algo de Gramsci. ¿Lo ubica Gramsci? La única forma que tenemos para hacernos del poder como comunistas, no lo que hizo Marx. Nosotros debemos infiltrarnos en la sociedad, infiltrarnos dentro de la iglesia, infiltrarnos dentro de la comunidad educativa lentamente e ir transformando y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente a fin de ir destruyéndolas y formando la sociedad que nosotros queremos. Eso lo dijo Gramsci. ¿Usted cree que el Frente Amplio sigue los pasos de este teórico italiano? Yo creo que hay mucha gente
que milita una forma de pensar distinta a la que muchos de nosotros tenemos, y esa militancia además está fuertemente afincada o fortalecida por la demonización o la crítica al otro. Ser en algunos ámbitos colorados, mala palabra. ¿Por qué razón? Porque si es un partido democrático de nuestro democrático país. Y que hizo de este país lo que este país es. Por eso los colorados y los vallistas nos sentimos muy orgullosos y queremos volver a estar en el gobierno. Como todo partido con tanto tiempo, tuvo sus altas y sus bajas. Pero yo le digo a mucha gente, yo soy colorado y vallista, y a mí no me vengas a poner con los, como alguno me dice, un partido cajetilla. ¿Cajetilla de qué? Pará, pero por favor, vos no conocés lo que es el vallismo y lo que es el Partido Colorado para decir eso. Entonces, ¿qué pasó sí en esta sociedad? Yo siempre lo digo con muchos amigos que converso, y acá estamos en una conversación, lo único que nos están escuchando unos cuantos miles. Se han cooptado espacios como la cultura, espacios como los movimientos sociales, espacios como los sindicatos, espacios a veces como la educación, y hay que reconocerlo. Entonces, cuando nuestros hijos comienzan a interactuar en esos determinados lugares, o los jóvenes comienzan a interactuar, empieza la tarea militante de convencimiento sobre una determinada forma de ver la sociedad y la demonización o crítica sostenida a los otros. Y eso ha permeado en la sociedad. Es nuestra responsabilidad también, primero, tomar conciencia de que eso sucede y no ceder espacio. Cuando yo fui candidato en las elecciones de la educación, muchos amigos, no hubo uno que me dijera, animate y salí. Amigos políticos y amigos personales me dijeron, Robert, estás loco, vos no le vas a ganar nunca a los sindicatos. Ellos van a tener los dos lugares, vos no vas a poder, nadie se va a animar. Y sin embargo, uno de los dos lugares fue ocupado por este colorado que le decían, no te animes, no lo hagas. Entonces, yo creo que hay, así como hay eso que vos decís, hay otra cosa, que es la permisividad y la pasividad nuestra. Nosotros tenemos que ocupar todos los espacios, no solo el político, sino militar en todos los ámbitos, el cultural, el social, la sociedad civil organizada, los sindicatos, todos los espacios para que nuestra visión también esté presente y sea escuchada. ¿Va a haber un paro político ahora? Partidario le agrego yo. ¿Cómo? Partidario le agrego yo. Yo creo que... ¿Por qué cree que suceden estas cosas de generar un paro político en la educación el 15-16 de octubre? Yo, como lo hice cuando era presidente de la ANEP, exhorto a todas las familias a que manden a sus hijos y vayan a los centros educativos. Los liceos están todos abiertos, todos abiertos. Y la adhesión, en el lugar que hay más adhesión de profesores, es 30, 34, 38%. Que es acá en Montevideo y en algunas áreas, según el liceo, hay liceo que eso es un promedio, ¿no? Hay liceos donde hay más adhesión. Por eso la exhortación a que todos vayan a clase, porque a pocos días de la elección nacional este paro tiene esa connotación, y además notorios dirigentes sindicales de la educación son militantes del Frente Amplio, integran las cúpulas de partidos políticos que integran el Frente Amplio. Así que, por lo tanto, yo no estoy de acuerdo, creo que han habido avances, creo que hay mucho por hacer en educación, pero han habido avances. ¿Sabes qué? Te voy a dar un dato. Hoy 15.000 gurises más terminan el liceo y la UTU que en el 2019, entre 21 y 23 años. Y eso es más oportunidades, eso son más posibilidades para construir su proyecto de vida. Mientras algunos siguen discutiendo la ortodoxia y las cuestiones filosóficas de hace 40, 50 años. Siguiendo con la educación y siguiendo con los paros, le quiero leer un mail de un equipo docente de la Universidad de la República de Bellas Artes, que ayer le envió un mail a sus alumnos, Universidad de la República, convocando a una marcha por Palestina. Buenas tardes, enviamos este mail para recordarles que hoy hay paro parcial por actividades en Facultad de Arte. Se convoca a la puerta de facultad previa a la marcha a las 18:30 por Palestina. ¿Cómo un equipo docente de la Universidad de la República puede mandar un mail así convocando una marcha por Palestina? Sí, la verdad que está mal, no corresponde que lo haga. ¿Dónde queda la laicidad y el respeto por los alumnos? Sí. Por la educación, no por los alumnos. Y máximo con las circunstancias que tocan vivir actualmente, todas condenables. Particularmente, el otro día estuve en el recordatorio del 7 de octubre, que después del Holocausto es la catástrofe más grande que ha sufrido el pueblo judío. Por lo tanto, esas cosas no corresponden. Sí corresponde que quienes tienen responsabilidad de gobierno en el ámbito educativo actúen. Yo en eso fui, cuando me tocó estar, mirá,
Por ejemplo, en aquel momento, cuando yo empecé, estaba con toda la juntada de firmas por la LUC. Después yo dije, miren, en los centros educativos no puede haber ninguna cartelería. ¿Y por qué en la Universidad de la República, sobre todo en la Facultad de Derecho, es un paseo político de diferentes tonalidades, siempre desde la izquierda, ¿no? Sí, porque muchos espacios de la Universidad de la República están dominados por esa forma de ver y que creen que... Pero nuestro país no era así el siglo pasado. No era ni es en los ámbitos educativos restantes. Yo, por eso, mientras estuve en la presidencia de la ANEP, lo hablé en algunos ámbitos cuando tenía que ver, públicamente preferí mantener silencio porque era el presidente del otro ente autónomo educativo. Ahora que estoy en esto, digo, no corresponde ni que la universidad cuelgue un pasacalle por el sí, ni que se pronuncie por cuestiones políticas partidarias o de este tipo, y mucho menos, por suerte nosotros tuvimos dentro de nuestro equipo un diputado que actuó rápidamente cuando en la universidad, en la Facultad de Humanidades pasó lo que pasó, cuando el docente no lo dejaron venir, suspendieron un curso. Spektorovsky. Por eso, y las cosas al menos se lograron, encauzar. Así que creo que en eso hay que ser drástico, ¿no? Porque mirá que en este país que se ha caracterizado siempre por el respeto al que piensa distinto, por la tolerancia, por dos principios que son claves y distintivos de nuestra educación pública. La laicidad, por un lado, y la prohibición de hacer proselitismo político, religioso o de cualquier especie. Eso va en el ADN de nuestro sistema educativo. Creo que tenemos que bregar... ¿Lo estamos perdiendo eso? Yo creo que hay que trabajar por mantenerlo y recuperarlo en algunos ámbitos. Estoy convencido que hay que hacerlo. Vamos a hablar de la transformación educativa luego de la pausa. Bueno, muy bien. Nos vamos a la pausa. Robert Silva, el candidato, el único candidato varón, ¿no? Y con mucho orgullo. Se autopercibe hombre. Sí. Sí, claro. Vio que hoy hay que preguntar todo. Sí. El candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Colorado, Robert Silva, en Malos Pensamientos. 11 minutos van de las 18 horas. Estamos en la entrevista con Robert Silva. ¿Cómo le dicen? ¿Qué mote tiene usted? ¿Le dicen Robert siempre? Robert o profe. Mis alumnos me decían profe. Sí, claro. Presidente en el Codicen. Y yo decía, díganme Robert mejor, pero no. ¿Pero nunca tuvo un mote desde chico? No. Rabanito le pueden decir ahora, ¿no? Es rico el rabanito y además es saludable, es bueno, ¿no? Sí, bueno, de la tierra, ¿no? De la tierra, tal cual, directo a Usted a enriquecer las comidas. ¿Le ofende que Lucía Topolansky le haya dicho rabanito a Ojeda y por... digamos, transitiva usted también? Por algo será, ¿no? Bueno, ¿te parece? Que debe ser porque estamos haciendo cosas que pueden estar preocupando. Porque, a ver, hay solo una cosa segura. ¿Qué va a pasar en noviembre? Va a haber balotaje. ¿Quién va a estar en el balotaje? Orsi y Cose. ¿Qué tiene que resolver la gente? ¿Cuál es la mejor fórmula para ganarle a esa fórmula que va a estar en noviembre? Y yo, como me enseñó mi abuela de chiquito, administrando la modestia, creo que somos la mejor fórmula para ganarle al Frente Amplio en el balotaje. ¿Está de acuerdo con lo que dice Ojeda, que Orsi es un tubérculo? Tuvo un ingenio, la verdad, una ingeniosa salida. Me pareció bien y creo que además esto demuestra eso. Demuestra que están preocupados. Porque hay un crecimiento del Partido Colorado, y yo siempre digo, más que del Partido Colorado, hay un crecimiento de la fórmula del candidato a presidente, hay un crecimiento de nuestra propuesta política. ¿Qué cree que atrapa del candidato a presidente de Ojeda? ¿Cuál es el público objetivo de...? Yo creo que estamos logrando llegar a mucha gente, y Andrés está llegando a gente joven, y también está logrando llegar a gente no tan joven, está logrando que mucha gente trascienda a las fronteras de los partidos políticos, y lo hace de una manera distinta. A ver, podrán haber criticado el spot como arrancamos el programa, del gimnasio, o el de los animales, o el que se vendrá ahora, pero ¿qué logra? Estar en el centro de la conversación, hacer que los programas periodísticos hablen de él y de lo que está haciendo. Y una vez que logra eso, presenta la propuesta política que tenemos en distintos temas. El otro día presentamos seguridad. Bruto equipo tenemos. La verdad que
muéstrame algún partido político que tenga el equipo que el Partido Colorado tiene en materia de seguridad. Y además el Uruguay tiene la posibilidad, la oportunidad de tener un presidente de la República que conoce, maneja el tema que más preocupa a los uruguayos, que es la seguridad. Y tener, déjame pasar el chivo, un vicepresidente de la República que junto a un gran equipo inició la transformación educativa, lo que hacía tanto tiempo que se decía, y es sin duda la ventana de oportunidades para la gente, para construir su proyecto de vida y para el país. Hablando de seguridad, el programa del Partido Colorado se basa en esa temática, ¿no? Cuénteme cuáles son las banderas que levanta el programa del Partido Colorado en cuanto a seguridad, que es uno de los temas que es muy difícil de resolver. Sí, sí. Yo digo que la peor seguridad de este país, o la mayor inseguridad, tiene nombre y apellido. Se llama Frente Amplio. Fueron 15 años desastrosos que le entregaron a nuestro gobierno la peor seguridad de la historia. Lo dicen las cifras, lo dicen los datos. Y nosotros, pandemia de por medio, iniciamos un proceso vinculado a la mejora de la seguridad. Perdón, le corto. ¿Qué sí. Usted dice el Frente Amplio ha hecho cosas horrorosas desde el punto de vista de seguridad? Sí. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, no combatir el narcomenudeo como lo debió haber combatido. Hasta ahora, incluso ustedes escuchan al candidato a la presidencia del Frente Amplio y minimiza el cierre de boca de pastabases, diciendo que hay gente que trabaja de eso, que se genera una cantidad de personas que trabajan en torno a ese tema, que hay mucha gente que no tiene forma de sustento y lo hace ahí, lo hace a través de eso, y está mal. Nosotros cuando llegamos se cerraban 360 y pocos bocas de pasta base y ahora se cerraron el año pasado más de 1000. Se hacían 800 allanamientos, se hicieron más de 2000 y por eso votamos el sí amarillo para los allanamientos nocturnos. El narcotráfico hay que pelear con lo grande pero también con lo chiquito, porque pregúntenle a los vecinos que tienen una boca de pasta base en su barrio si les afecta la vida, la seguridad y las ganas de estar ahí o no. Entonces, esas son las cosas que el Frente Amplio hizo mal en materia de seguridad. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, liberó a varios presos con el ministro Díaz. Y ahora está en su programa, que no se sabe al final, ¿no? Si tiene programa, si no tiene programa. Porque vieron que incluso hay propaganda de la 609 del MPP hablando que tienen plan de gobierno. Y después escuchás a Carolina Cose decir que no es un plan y que el plan de gobierno lo van a hacer en octubre. Entonces, decir, tienen programa, tienen noviembre. Plan. Bueno, después de octubre, para noviembre. Y yo creo, mirá, nosotros tenemos una hoja de ruta. Es fundamental decirle a la gente por dónde queremos ir. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces con el Frente Amplio y es lo que nosotros... Bonomi debería haber renunciado en su momento. Tabaré Vázquez le debía haber reconocido la renuncia cuando quiso renunciar. Ahí ves la diferencia de actuar de unos y de otros, ¿no? Yo creo que con lo de Moravito fue un tema de muchísima gravedad lo que pasó. Cuando ese narcotraficante buscado internacionalmente se escapó caminando y se tomó un taxi en 18 de julio y se fue, creo que habla de la debilidad de un ministerio que después se descubrió las visitas que habían entre unos y otros con los costos de los traslados. O lo que se descubrió ahora con el tercero del ministerio, Charles Carrera, que en esa cosa de que, bueno, el ministerio no tenía responsabilidad, pero aparentemente la tenía, por eso le facilitaron el hospital policial para que un herido de bala de una vivienda en La Paloma pudiera varios años habitar ahí sin poder hacerlo. Y bueno, y ahora lo justifican por una cuestión de humanidad. Mire, no hay humanidad que te valga cuando vos haces mal las cosas y disponés de recursos públicos en forma indiscriminada o en forma que no corresponde de acuerdo a la normativa de aplicación. Hay muchos mecanismos para atender una situación de vulnerabilidad de una persona, todos legales. Por eso yo creo que la gente está cansada de esas cosas y yo tengo confianza plena en que nos va a dar la oportunidad de tener un segundo gobierno de coalición. Hablando de seguridad, el Frente Amplio o Yamandú Orsi habla de La Llera y de Leal, que formaron parte de la herencia de Bonomi. Sí. ¿Usted siente que eso volvería a tiempos atrás? Es volver al pasado. Yo creo que la gente, miren, la gente tiene que resolver ahora. ¿Está todo bien? ¿Es todo color de rosa? No, hay una cantidad de cosas para seguir mejorando. En salud, en vivienda, en la misma educación. Sí, por supuesto. Pero hay muchas cosas que se han hecho.
Y nosotros necesitamos un segundo gobierno. Y la gente tiene que resolver. Si vuelve al pasado, de los Llayera, de los Leal, ya Charles Carrera no puede estar porque por todo el desafuero y todo lo que vendrá seguramente en materia penal, o apuesta al futuro, con Diego Sanjurjo, con el fiscal Subía, con Fossati, con Barrera, con Sara Durán, con el propio candidato a presidente nuestro Ojera. ¿Hay que tenerle miedo a la palabra represión? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. La gente que vulnera derechos de los otros, de nosotros, la gente que trabajamos, la gente honesta, tiene que pagar las consecuencias de su obrar. Yo no tengo duda que tiene que hacerlo. Ahora también, como te digo, hay que reprimir, hay que sancionar al que roba, hay que sancionar al que asesina, no tengo duda. También hay que generar espacios de rehabilitación. Y para eso es necesario atender el tema de las drogas, las adicciones, la salud mental. ¿Vos sabés que el 50% de los que ingresan al sistema carcelario son analfabetos? Entonces, por eso tanto en la educación. ¿El 50%? 50% son analfabetos funcionales. El analfabeto es el que no puede, sabe leer, sí, no sabe escribir, sí, no sabe comprender un texto y no fue a la escuela. Muchos de ellos no terminaron siquiera la escuela. ¿Y cómo en nuestro país, que es un país pequeño, que es un país que no tiene grandes problemas y que ha sido ejemplo en la educación, terminamos así? Porque ¿Cómo llegamos a eso? Llegamos porque justamente lo que había que hacer en educación no se hizo, porque muchas veces no se llamó a responsabilidad lo que hay que llamar a responsabilidad. Los adultos que están a cargo de los menores, una de sus obligaciones es mandarlo a la escuela. Y si no manda a la escuela, el Estado tiene que intervenir para que lo mande. Yo en eso creo que hay que actuar ¿Fuimos muy permisivos durante muchos años? Durante mucho tiempo, sí. Porque me pasaba en otros temas, ¿no? Hay que defender tal cosa, la libertad y todo. Sí, la libertad, por supuesto, columna vertebral. Mira, un ballista no le cede la libertad, el principio de libertad a nadie. Es parte de nuestra columna vertebral. Libertad, igualdad. Ahora, el que tiene responsabilidad las tiene que asumir. Y por lo tanto yo creo que también junto a la represión tiene que haber rehabilitación. Tiene que haber prevención y rehabilitación, porque si no vamos a seguir engrosando las cárceles con privados de libertad, a los cuales tenemos que darle, porque no todos, pero hay un número importante que pueden rehabilitarse. Entonces, trabajo, aprender oficio. Por primera vez pusimos una UTU en el ex Concar, un local de UTU. Cuando dice pusimos, ¿a qué se refiere? Es en este gobierno, que lo hicimos ahora. ¿No estaba antes? No, había horas de talleres que muchas veces no se pueden completar. Entonces ahora pusimos. ¿Dónde pusieron una UTU? En el ex Concar. Ahí pusimos. Fuimos con el director Pereira, Juan Pereira, el actual director de UTU, y se trabajó y se logró. Lo mismo lo que junto con UTU se está haciendo, talleres para formar en oficios, carpintería, robótica, barbería, darle herramientas para cuando salen de la cárcel puedan incluirse socialmente. En convenios también que se está avanzando y hay que poner el pie en el acelerador con empresas y con otros ámbitos para que puedan insertarse, porque si no el 70% vuelve a delinquir o engrosan la gente que está durmiendo en las veredas y en las calles, lamentablemente. Robert Silva, ¿usted se siente el padre de la transformación educativa? Sí, me siento. Mira, yo creo que en la vida hay que asumir las responsabilidades. Yo era el presidente de la ANEP, soy el responsable de la transformación educativa. Y lo hice con un gran equipo. Cada vez menos las cosas se hacen solo. Yo lo hice con un gran equipo. Y a los equipos lo que hacía muchas veces, y en el marco de esta conversación, es decirle, miren, usted tiene respaldo. Estas cosas hay que hacerlas, pero puede pasar tal otra, puede pasar esto, puede pasar lo que vaya a pasar. Y por eso salimos a recorrer el país, hicimos 30 cara a cara, hablando con la gente directamente y sufrimos las consecuencias muchas veces. ¿A qué se refiere de consecuencias? Bueno, a mí, mirá, me vandalizaron la fachada de mi casa. La grafitearon, La grafitearon, se fueron hasta mi casa, con lo que implica, ¿no? Eso es típico de régimen totalitario, ¿no? Fascismo. Es fascismo, porque ¿qué te está diciendo? Mirá que sabemos dónde vivís y podemos ir por más. Y lo que más importante, sabemos dónde está tu familia. Eso a mí me afectó mucho con mi familia y me afectó mucho cuando me rompieron el vidrio, me apedrearon, escupieron en el cerro. ¿Le rompieron el vidrio? De la camioneta. De una camioneta. Un termo le tiraron. Un termazo. Sí. Y estaban ¿Se sabe quiénes fueron? Sí, terminaron
en la justicia. Porque hubo Esas filmación. personas, por ejemplo, a quienes... Eran integrantes del gremio estudiantil de la Escuela Marítima de Utu. Los que hicieron eso. ¿Y cómo educandos o Sí. educados, o cómo terminan generando violencia? ¿Sabes que me lo dijo el involucrado? Me lo dijo. Yo le pido disculpas, Robert, porque yo me dejé llevar por la manija que me dieron. Porque me dijeron que usted estaba destruyendo la educación. Y yo quiero educación para mis hijos, educación pública. Yo dije, pero muchacho, ¿vos te parece que yo, que soy producto de la educación pública, que soy lo que soy gracias a la educación pública que tuve en este país, escuela gratuita, universidad, primer universitario en familia, ¿puedo trabajar en contra de la educación pública? Viste, esas son las cosas que pasan cuando dan manija. Y me pidió disculpa y terminamos, pagó lo que había dañado. Pero esa, vos sabés que me hiciste venir a la memoria, fue la situación quizás más difícil que me tocó vivir. ¿La violencia de su casa o la del la termo? violencia del termo cuando La del termo, rompieron el vidrio la en el camioneta, cerro. en el Sí. cerro. Porque estaban ¿Usted fue a dar una charla? Yo fui a esos cara a cara que estábamos haciendo. Ah, bien. El anterior había sido en Rivera y habían mandado ómnibus a Rivera, de estudiantes del gremio de... Uno de ellos... Cuando dice habían mandado, ¿quiénes? Bueno, no sé quiénes, pero yo te digo que los que fueron eran integrantes del gremio del IPA, de estudiantes. Habían ido con bombos, platillos, insultos, gritos, que fue ¿Quién paga eso? Bueno, sería bueno saberlo. Alguien paga, porque ómnibus a Rivera no salen 2 pesos. Y bueno, y sabés que Rivera estaba conmocionada, ¿no? Porque imagínate, Rivera, una charla en el Club Uruguay, Sí. tranquilo, todo el mundo fue a escuchar y de repente aparecieron bombos, insultos, de todo un poco. Y me acuerdo porque ese fue anterior y me dijeron, la próxima es en el Cerro, vamos a ver si te animás. Y yo les dije, miren, en este país democrático y republicano no hay lugar que no se pueda entrar a explicar una política pública, así que por lo pronto vamos a ir. Fuimos y hubo una convocatoria de distintos integrantes de ámbitos educativos, los sindicatos, los gremios estudiantiles, etcétera, y luego terminó en lo que terminó. Y bueno, y eso llevó a que mi familia se viera muy afectada porque los canales estaban transmitiendo en directo. Entonces, cuando llegué a mi casa, que llegué sano y salvo, estaba mi familia, mi esposa, mis hijos, vecinos, esperando que llegara, un poco de llanto, desahogo, y vale la pena. Y yo le dije a mi esposa, mira, cuando uno toma una decisión se la tiene que jugar. Y cada vez que vos dejás de ocupar un lugar tenés que pensar quién lo ocupa. Y cuando vos dejás de ocupar un lugar determinado, ¿qué cosas dejan de pasar? Y nosotros queremos que la educación cambie y por lo tanto no nos van a frenar y vamos a ir juntos adelante. Seguimos y la transformación educativa es un hecho, porque acá, Pettinati, hay una cosa que es distintiva, a ver si vos estás de acuerdo. Ya no se discute si hay transformación educativa o no. Lo que hay es algunos que están en contra y hacen ruido y la enorme mayoría que la está aplicando y la está llevando adelante. Y sabemos que el gobierno tiene que continuar para que continúe la transformación educativa. Entonces, logramos movilizar y hay que seguir. Recién hablaba del IPA. Sí. ¿Usted es profesor? ¿Se recibió en el IPA? No, me recibí en el INET, Ajá. el Instituto Normal de Enseñanza Técnica, en un plan generado en la administración de rama, que a los que somos egresados universitarios nos dieron un complemento de ciencias. ¿Usted es abogado? Yo soy abogado. Me dieron ciencias de la educación, didáctica, hice la práctica en la Escuela de la Blanqueada y nos dieron el título docente para trabajar Y en los desde su bachilleratos. lugar, ¿cómo lidiaba con la gente del IPA? Mira, bien, marcando la cancha. Yo creo que un gobernante tiene que dialogar. ¿No estaban acostumbrados a que les marquen la cancha? No, yo creo que no. Yo creo que muchas veces no. Había mucha permisividad. Yo desde el primer momento cuando me senté en una mesa como esta a hablar con los sindicatos y con distintos actores, pero con los sindicatos, me acuerdo que dije, mira, acá lo importante es saber siempre, en cualquier orden de la vida, pero cuando uno es gobernante, el lugar que ocupa cada uno. Un sindicato ocupa un lugar, defiende a sus agremiados, que plantea cosas, está muy bien. Yo soy el gobernante, junto con este equipo que estamos acá. Y tenemos que tomar decisiones. Los vamos a escuchar a ustedes, vamos a escuchar a los docentes que no integran los sindicatos, vamos a escuchar a otros ámbitos de la sociedad y vamos a tomar las decisiones, siempre procurando el mayor acuerdo. Pero si no hay acuerdo y ustedes se oponen, bueno, trataremos que no pase. Si pasa, vamos a seguir adelante porque nuestra responsabilidad es defender el interés general, gobernar y, como te dije hace un rato,
hacer que las cosas sucedan. Tenemos 5 años de gobierno. Por eso nosotros ahora queremos estar en el gobierno y estamos incluso siendo candidatos al Senado, porque quiero estar en espacio junto con un gran equipo como el que me acompaña para hacer que las cosas sucedan en distintos ámbitos. Fácil, no es fácil, pero teniendo vocación, coraje y compromiso se logra. Más difícil es pintar la fachada del IPA, ¿no? Mirá, hacía más de 20 años que la fachada del IPA era una cartelería, obviamente en contra del gobierno de turno, en defensa de determinados postulados. Y nosotros tratamos de generar ámbitos, se generaron desde el Consejo de Formación en Educación para mantenerla en condiciones adecuadas, que es justamente lo que hablamos hace un rato, el principio de la laicidad, evitar hacer proselitismo, y ahí tuvimos una discusión entre el respeto al principio de libertad, de expresión de los estudiantes eventualmente, y el decoro de un edificio público que tiene que respetar todas las posiciones, no embanderarse con una exclusivamente. Como pasaba históricamente en el IPA, en el Instituto de los Maestros, en el Instituto de Educadores Sociales o en algunos otros centros de estudio. Y bueno, logramos, a base sobre todo de recuperar fachadas permanentemente y generar esa cultura de que la fachada tiene que ser abarcativa y comprensiva de todas las posiciones y tener con decencia arquitectónica un edificio educativo. ¿Qué le pone orgulloso de la transformación educativa? Mira, la equidad que logramos en muchos ámbitos. El haber llegado al gobierno... ¿A qué refiere? Refiero, por ejemplo, al haber llegado al gobierno y que hubiera 7 liceos de tiempo completo y que termina esta administración, entre lo que había y lo que se creó, con 65 UTUs y liceo de tiempo completo. 3 comidas diarias. Y lo digo porque recorrí muchos lugares, Petit, y vi gente que necesita esas 3 comidas. No de ahora, de hace mucho tiempo. Salían de las escuelas de tiempo completo y se quedaban sin tener esas posibilidades. 3 comidas diarias, acompañamiento, tutoría, talleres optativos que motiven a los estudiantes para que no abandonen. En UTU bajamos de 11% de abandono en las UTU de tiempo completo a 5%. Hay que ir tras esos 5, no tengo duda, pero no son los 11 que abandonaban. Tienen más oportunidad en la vida. Entonces, eso es lo que a mí me llena de alegría, me deja contento y por eso acá nos comprometemos a que haya 80 más. Y lo mismo las escuelas de tiempo completo, con modalidades distintas. Llegamos y había 360 y algo, nos vamos con más de 540 centros de tiempo completo, tiempo extendido, tiempo pedagógico ampliado. Entonces, pregunto, ¿el gobierno no sabe comunicar bien las cosas? Bueno, yo creo en la educación, en una autocrítica que... Tenemos que mejorar la comunicación, sí. Yo en la educación lo tengo que reconocer, porque muchas veces cuando yo voy a las charlas y cuento estas cosas que estamos haciendo... No, yo lo escucho y yo me sorprendo de lo poco que había antes y de lo mucho que hay ahora y nadie sabe. Sí, hay que decirlo mucho más, hay que referirlo mucho más y yo también apuesto mucho a la gente que lo vive. Como una trabajadora que encontré en un puesto de comida allá en Tacuarembó cuando la apertura de la cosecha de arroz, que era de Pueblo Noblía. Y me dijo, usted fulano de tal de la educación, yo le quiero agradecer a usted y a todos los que han trabajado en educación, porque mi hija ahora tiene un liceo de tiempo completo y yo estoy trabajando acá y está cuidada, está atendida, está contenta. Antes en el Pueblo Noblía no lo teníamos. Y esa es otra ventaja. Otro diferencial de nuestra transformación educativa. También comenzamos por el medio rural. No solo por lo urbano, sino que por lo rural. ¿Usted estudió en una escuela rural? Yo, con mi madre, en una escuela rural, viví 5 años en la escuela de San Gregorio Polanco. ¿Vivió en la escuela? Viví en la escuela. Su mamá era la maestra. Maestra, 24/7 en la escuela. Me bañaba en la escuela, comía en la escuela, dormía en la escuela, aprendía en la escuela. Y por ¿Sigue eso habiendo esas escuelas rurales? Sí, siguen habiendo. Tenemos... ¿Hay gente que vive en las escuelas rurales? 1.240 escuelas, si no me equivoco, son las que están ahí por ahí en funcionamiento en este momento. Más de 600 tienen 5 alumnos o menos. Y las escuelas rurales tienen, en su enorme mayoría, espacios para que el docente duerma ahí. Eso ya cada vez se da menos porque ha mejorado la locomoción, los medios de transporte, entonces se da menos. Pero hay muchos que sí, que duermen toda la semana, viven incluso con sus familias en las escuelas. ¿Por qué después de contar todo esto sobre la transformación educativa, a la hora de renunciar, el portal del PIT-CNT puso en su portal
renunció el hombre del fracaso? Bueno, mira, Carmen Tornaría, una gran mujer. Que no es del Partido Colorado ni del Partido Nacional. Filiación Frente Amplista, fanática. Trabajé muy cómodo con ella, aprendí mucho de Carmen Tornaría. Y Carmen Tornaría una vez, cuando teníamos manifestaciones en el gobierno de Valle, con una crisis, yo fui y le dije, pero Carmen, ¿cómo puede ser que la gente del Frente Amplio se oponga tanto a esto? Si mire lo que estamos haciendo. ¿Sabes lo que pasa, Robert?, me dijo Carmen. Que muchos compañeros del Frente no se resignan a que los postulados que nosotros hemos sostenido durante tanto tiempo se hagan desde un gobierno colorado. No lo van a aceptar. Y por eso se oponen sistemáticamente. Y yo creo que acá juega eso, que es muy malo para el país. La mezquindad de algunos que ven en los intereses políticos partidarios si las cosas están bien o están mal. Según de dónde provenga una propuesta, una idea, ¿es buena o es mala? Si proviene de un compañero militante, la miro de una manera. Si proviene de otro lado, o no la recibo, o si la recibo, no la considero como la debería considerar. Eso es lo que el país le ha hecho mal, es lo que tratamos de cambiar. Yo no tengo duda que esta transformación educativa es buena y hay que continuarla. Mejoramos aprendizaje, mejoramos cobertura, mejoramos egreso educativo, terminan más el liceo y terminan más la UTU, y mejoramos además las oportunidades. Se quedan más, tenemos más escuelas, más liceos, más UTU de tiempo completo en los lugares donde hay mayor vulnerabilidad social y económica. Recién hablaba de la oposición y hablaba de Carmen Tornaría y de esto que no deja de asombrarme, por más que tampoco queremos acostumbrarnos, ¿no?, a que la oposición esté constantemente golpeando. La pregunta es, ¿usted considera que el Frente Amplio en estos 4 años ha tenido una oposición responsable? No, claramente no. Y lo tengo que decir con todas las letras. En la pandemia, mirá que nos tocó momentos difíciles. Fue pocas veces en mi vida que tuve que tomar algo para poder conciliar el sueño, porque al otro día sabía que la batalla era muy dura y tenía que dormir algunas horas. Cuando anunciaban las muertes por CTI, no solo el Frente Amplio, sindicatos, distintos actores, cuando nosotros nos sentábamos con el presidente de la República a anunciar la apertura de centros educativos, y venía una vez sí y otra también los pronósticos catastróficos. ¿Te acordás cuando fuimos el primer país y prácticamente el único durante el 2020 que comenzamos a abrir las escuelas rurales en abril del 20? Me reuní el martes de Semana Santa con el ministro de Educación y con el presidente de la República a pensar la apertura. Doblemente ponderada internacionalmente en el Uruguay. ¿Sabes por qué? No solo porque abrimos las escuelas y nos animamos y fuimos los únicos, sino porque teníamos tecnología, teníamos conectividad, que nos podíamos haber descansado. Si tenemos eso, ¿para qué vamos a abrir las escuelas? Y las abrimos igual. Y en ese momento yo sentí la presión siempre contra, que no, que va a pasar esto, que van a haber contagios masivos, que se van a enfermar en el medio rural, que van a llevar esto, que no hay hipoclorito, que no hay... Y sin embargo, manifestaciones de distinta naturaleza, caceroleos. Se convocaron a caceroleos en plena pandemia. Entonces, eso no fue responsable. Como no fue responsable en materia de seguridad, haber participado en ámbitos que el gobierno convocó para lograr un acuerdo y luego Leal, que era el representante del Frente Amplio, no firmar. Y algunas de las medidas del Frente Amplio fueron tomadas en cuenta, no firmaron porque dijeron que no estaban de acuerdo y después vos vas al programa de gobierno del Frente Amplio y están. Entonces, esas son las cosas que están mal y que no corresponden. Hay que tener una oposición responsable. Yo por el Partido Colorado estoy tranquilo porque en el ámbito que me he movido hace más de 20 años de educación, fuimos oposición responsable siempre y en general creo que actuamos así. ¿Qué recuerda de los momentos de pandemia y de pensar cómo seguir educando a los chicos a pesar de cortar la presencialidad? Mira, yo recuerdo cosas hermosas de docentes. Esto te facilita mucho porque como yo fui un consejero electo por docente, tengo grupos de WhatsApp de docentes de todo el Uruguay. Y los registros que me llegaban ahí de maestras rurales que iban y dejaban en la portera de las casas de los niños tareas manuscritas o fotocopias para que trabajaran.
y ellos iban y lo retiraban y trabajaban y después dejaban en la misma portera y la maestra retiraba, o se comunicaban por WhatsApp, o después fuimos avanzando a ser el único país que tuvimos videoconferencia gratuita. Entonces, esas son cosas. Pero, ¿sabes? Algo personal que te lo cuento como anécdota, no sé si lo dije alguna vez públicamente, de los chuchos más grandes de mi vida. En época de pandemia... Sustos, Chucho decimos de Tacuarembó, sí, sustos de mi vida, fue cuando el presidente de la República me dijo: Robert, ¿me acompañás? Que vamos a hacer conferencias. ¿Acordás las conferencias de prensa a las 8 de la noche? Sí, claro. En donde me dijo: acompañame, sentate y vas a anunciar cómo vamos a ir abriendo las escuelas. Yo ahí me enfrenté, estaba el Uruguay entero, había 20, 30 cámaras, tus colegas, periodistas. Yo digo, bueno, acá a actuar con firmeza, a afrontar los desafíos y al otro día ir a negociar con los sindicatos, ir a hablar de cómo íbamos a hacer el proceso de apertura. Te cuento algo de los docentes, un ejemplo de todo lo que hicieron los docentes y algo del gobierno, porque eso fue una combinación entre el gran trabajo de los docentes y las buenas decisiones de gobierno que en pandemia se tomaron. ¿Qué siente por FENAPES? A veces lástima, porque creo que se podría trabajar muchísimo mejor si hubiera una actitud mucho más constructiva que a veces uno no la encuentra, lamentablemente. ¿Qué ve? ¿Una actitud destructiva? Yo veo una actitud a veces de defensa de postulados que no han demostrado a través del tiempo que no tienen impacto favorable en la educación y en la vida de la gente. Porque, ¿qué es cambiar la educación? ¿Qué es cambiar la educación? Es darle más posibilidades a todos, pero en particular a la gente que menos tiene. Yo hoy, ¿por qué estoy sentado acá frente a vos? Porque tuve una gran educación pública, la escuela número 8 de Tacuarembó, la Universidad de la República, que me permite hoy estar acá. Cuando vos tenés una educación que no está adecuada a los tiempos que corren, que abandona, que egresa, cuando nosotros llegamos, terminaba el liceo el 43% de los guríes entre 21 y 23 años. Estamos hablando del año 2019. 2019. 2019. En el año 2023 terminó el 52%. ¿Estamos bien? No, pero estamos mejor que cuando llegamos. Mucho mejor. En 4 años aumentamos 9%. Del 2006 al 2019 se aumentó 10,5%. ¿Estamos haciendo las cosas bien? Sí. Evidencia, acompañamiento, tutoría, una cantidad de cosas. Entonces, eso es lo que yo digo. A veces cuando nos metemos en discusiones bizantinas, ortodoxas, del neoliberalismo, de la mercantilización de la educación, del sometimiento de la educación a las grandes corporaciones transnacionales que nos quieren someter. Bueno, a ver, sigan con esa discusión. Nosotros lo que queremos hacer es generar oportunidades para la gente, porque la educación genera oportunidades. Sin educación no hay futuro. Y nosotros eso lo tenemos claro desde siempre en este país. Por lo tanto, a veces siento ese sentimiento. Muchas veces construimos cosas juntos. ¿Hay dentro del gremio o dentro de los gremios de la educación hay infiltrados? ¿A qué te referís? A que no son gente que realmente tienen la vocación de la educación, sino gente que está dentro de los sindicatos o de los gremios para generar distorsión y conflicto. Mira, yo los que conozco son docentes, obviamente tienen militancia política partidaria, muchos de ellos. ¿Cree que la militancia política que tienen esos docentes pesa más que la verdadera vocación educativa? En algunos casos, lamentablemente, sí. ¿No debería ser eso? No debería ser, claramente que no. O sea, el maestro como el médico tiene que tener una vocación de servicio humana. Totalmente, no. Y además hay otra cosa, a ver, y cuando vos entras, ¿y sabés por qué yo lo digo así? Porque yo fui consejero, reitero, electo por los docentes en gobierno del Frente Amplio. Y voté una cantidad de cosas. Y ayudé a que el gobierno del Frente Amplio tomara una cantidad de cosas, de decisiones en materia de educación. Porque estaba el interés superior. Yo, colorado, en un gobierno frente amplista, lo hice, como también lo hizo, reitero, Carmen en su momento. Entonces, hay que trabajar desde esa perspectiva. Yo creo que la mezquindad de ver a veces las cosas exclusivamente desde la óptica política partidaria o de los intereses políticos partidarios o de las creencias filosóficas lleva a este tipo de situación. Hablando de cosas que tienen que ver con la política,
dentro de las cosas que tenemos que votar como ciudadanos, como uruguayos, más allá de la fórmula que a uno le convenza más, es la posibilidad de votar o no por el plebiscito de la reforma de la seguridad social. ¿Por qué cree usted que el PIT-CNT está tan enfrascado en esta intención? Mirá, yo nunca lo voy a entender en realidad cuál es el motivo del Frente Amplio, porque de sectores del Frente Amplio, digo bien, Partido Comunista, Partido Socialista y del PIT-CNT, en la medida que dicen... ¿Al PIT-CNT lo pone dentro del Frente Amplio? Si no son primos hermanos, son hermanos. Son ¿no? hermanos, mellizos, gemelos. ¿Sabes qué? Yo no lo voy a entender porque lo que dicen defender es justamente lo que están perjudicando. Están quebrando el sistema de jubilaciones, nos están metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores, porque los trabajadores hemos venido ahorrando durante todo este tiempo, tenemos derechos adquiridos a partir del sistema generado en 1996 y que durante 15 años el Frente con mayoría absoluta parlamentaria fue gobierno y ni se le ocurrió tocarlo, al contrario, lo fortaleció. Entonces, hoy... Bueno, decía Mujica que no se animaron a hacerlo por la cantidad de contradicciones que tenían dentro del Frente Amplio. Que quedan en evidencia hoy, y por eso lo condenable de la fórmula Cose-Orsi y del Frente Amplio en sí, que no toma una posición y no se juega por algo que nos va la vida en el país. Mujica volvió a decir que podría llegar a ser una situación dramática. Pero es que es dramática. A ver, el propio O'Donnell, que está anunciado como ministro del Frente Amplio, yo estoy tranquilo de una cosa, que no va a ser ministro porque el Frente Amplio no va a ganar, pero anunciado como futuro ministro de un eventual gobierno del Frente Amplio, ha dicho que esto es como la crisis del 2002, más o menos, como un avión con todos los motores prendidos fuego. Bueno, miren, esto es terrible. Retrotraigamos, ¿no? Repito, ¿qué motiva al PIT-CNT a centrarse en esta iniciativa? Bueno, yo no tengo duda que son esas cuestiones filosóficas ortodoxas, porque hay muchos integrantes de esta colectividad y también de la central sindical que están anclados hace 40, 60 años en el muro de Berlín y que ven las cosas desde esa óptica. Creen en la lucha de clases, son marxistas-leninistas, como se identifican algunos de ellos, entonces creen que eliminando esto van a derramar cosas buenas entre todos y sobre todo entre los que menos tienen. Bueno, yo quiero decirles, anunciarles y recordarles que los regímenes que ellos amparan, entre ellos el cubano y el venezolano, son los que más hambrunas han generado, más miseria. Basta ver lo que es Cuba, con un régimen que ellos amparan y no se animan a condenar como no democrático. ¿El Frente Amplio minimiza los efectos de lo que podría llegar a ser esta catástrofe no tengo duda, para no chocar con el PIT-CNT? Pero O'Donnell, que lo hablaba hace un rato, dijo una cosa antes de ser proclamado eventual ministro y ahora dice otra y minimiza que no es el fin del mundo. Sí, es el fin del Uruguay que conocemos, es el fin de políticas públicas que tenemos que desarrollar mucho más, como combatir la pobreza infantil, trabajar por la tercera edad, que son los grandes olvidados. Orsi debería pronunciarse más claramente. Pero Orsi el otro día dijo en una conferencia, yo cuando ustedes me preguntan, contesto. Pero yo le digo, pero mi amigo, no se trata de eso. Usted no tiene que esperar que un periodista le pregunte. Usted, toda oportunidad que tiene que manifestar su posición contraria. Tiene que hacer lo que Andrés Ojeda y Robert Silva hacen, humildemente lo digo, que es campaña en contra. Oportunidad que tenemos, acto al que vamos, reunión en la que estamos. Yo el otro día hablé de este tema en Tambores, allá en el límite entre Tacuarembó y Paysandú, porque unos vecinos me preguntaron. No porque esto beneficie al Partido Colorado, no porque esto beneficie a la coalición, sino porque va a ser un caos para todo el país. Va a ser un caos para el país. El IVA, lo dicen los economistas del Frente Amplio, va a subir un entorno del 35%, van a aumentar los aportes patronales, van a aumentar los aportes de la seguridad social. Y en buen romance, ¿qué es eso? Baja de salarios. ¿Y qué dijo? Además de retirarnos el dinero que nos pertenece a todos los uruguayos. Por eso yo uruguayos. dije, nos meten la mano en el bolsillo. ¿Y qué van a hacer la gran Cristina Kirchner en el 2008? Que se apropió de los fondos previsionales y las jubilaciones argentinas son una de las peores del mundo. ¿Qué es la situación en la que están ahora? Yo digo, no podemos jugar. Y otra cosa que para mí no es nada menor es la credibilidad del país. Porque si nosotros, según esta posibilidad, dejamos de cumplir con obligaciones y contratos firmados y asumidos nacional e internacionalmente, bueno,
ya se ven las consecuencias, ¿no? Ya algunas inversiones se retiraron, están esperando a ver qué pasa con este plebiscito. Es muy irresponsable el plebiscito de la Seguridad Social. Por y hay eso que no decirlo con todas las letras. y Por no eso no hay que votar. No hay que poner ninguna papeleta de eso. No hay que poner ninguna papeleta, hay que poner dos cosas. Y te paso el chivo. No. La lista 600 No, con Andrés no, Ojeda y Robert Silva. ¿A quién le facturamos ese chivo? Bueno, estamos teniendo una linda conversación, uno Bueno, podía. está bien. Y después la papeleta amarilla del sí a los allanamientos nocturnos. Esas dos cosas hay que ponerlas en el sobre votación. Y no la papeleta blanca del sí Del plebiscito. PIT-CNT. Sí, sí. Y del Partido Comunista. Y anda más. Y ainda más PVP y otros. ¡Pausa! Robert Silva en Malos Pensamientos. 7 de la tarde, 1 minuto. Estamos con Robert Silva, candidato a vicepresidente de la República por el Partido Colorado. Qué difícil es o son los momentos de las elecciones, ¿no? Porque uno tiene que salir a militar, recorrer el país, pero también encontrar recursos para bancar todo esto, ¿no? Bien complicado y difícil. Y se lo pregunto porque yo me encuentro con esto. ¿Qué es esto? Bueno, capaz que vos querés ir, que te llevemos a Punta Cana. Pero mientras... esto es tremendo. Mientras, bueno, tenemos almuerzos que valen $1.000 el plato, ¿no? Sí. Ustedes no hicieron eso. Sí, hicimos. ¿Hicieron también? Sí. ¿Todos los candidatos hicieron eso? Nosotros hicimos el nuestro para Sí. arrancar porque Sí. estábamos... Ajá. Veníamos cuesta Y arriba. ahora, Andrés y Robert te llevan a Punta Cana. Esto es- Sí, tal cual. ¿Qué es esto? Un all ¿Es inclusive. una rifa? Es un bono colaboración Sí. en donde nosotros hemos... A la barra se le ocurrió Sí. algo diferente Sí. para generar apoyos de mucha gente que decía, bueno, queremos apoyar o motivar a mucha gente que Sí. apoye nuestra campaña. Sí. Entonces hicimos ese bono colaboración y pusimos algo que motivara, ¿verdad? Colaborar. El premio es un viaje a Punta Cana para 2 personas. Para 2 personas van a ir solo. ¿Pero van acompañados de Ojeda y de Robert Silva? Bueno, ¿no? capaz que podemos generar algo así. Sí. Si compran varios bonos. No es increíble esto, que la gente participa. Sí, tendremos muchos bonos vendidos Sí. e invitamos a la gente a que compre alguno. Qué increíble, ¿no? Y bueno, hay que ser ingenioso en la vida. Sí, sí. A mí cuando me lo plantearon al principio te confieso que dudé un ¿Le poco. hizo un poco de ruido? Me hizo un poco de ruido porque digo, viste que siempre está aquellos que te pueden pegar. Y yo digo, pero palos porque bogas, palos porque no bogas. Así que esto está bien inspirado en la barra joven. Vamos a armarlo y lo armamos. Hablando de la barra joven, ¿usted siente que el de Ojeda es un nuevo liderazgo? ¿Es una nueva manera de liderar? ¿Es una nueva manera de entender la política? Sí, yo creo que... Hay gente que le rechina, ¿no? ¿O no le termina de convencer, le hace ruido? Sí, Andrés hace cosas disruptivas para lograr eso que hablábamos hace un rato, que le presten atención, y luego tiene mucha propuesta, es un profesional formado, tiene estudios nacionales e internacionales de valía, y creo que eso le da herramientas e instrumentos para poder ejercer la responsabilidad a la cual nos estamos postulando, él como presidente y yo como vice. O sea que yo creo que es una nueva forma de hacer política que se complementa con los otros que estamos. Porque está Andrés, estoy yo, estamos los grupos que integramos el partido y creo que ahí la gente puede optar. Andrés Ojeda y Robert Silva es la fórmula y después están las distintas variantes. ¿Le sorprendió cuando le propuso la vicepresidencia? Nosotros lo veníamos hablando, por eso que te dije hace un rato, ¿no? Que la mejor forma de zanjar el tema luego de las internas, que las internas siempre tienen chisporroteo, ¿no? Porque todos estamos compitiendo por ser el candidato único, era lo que la gente había resuelto. Para mí es muy importante participar en las internas, es muy importante recibir el respaldo popular y bueno, y creo que eso fue algo distintivo. Arrancamos bien. Renovación y unidad. ¿Usted siente que la fórmula que acompaña al Partido Colorado enamora al votante del Partido Colorado tradicional? Sí, sabes que sí. Porque lo que no va por un lado, va por el otro. O sea, lo que puede no enamorar eventualmente un candidato, puede enamorar el otro. Nos complementamos y eso es muy importante.
Yo creo que en la vida la complementariedad es clave. Andrés tiene su estilo, su formación, su expertise, lo que ha venido haciendo, y Robert Silva tiene la propia. Tiene su forma de ser, su estilo, tiene quizás más accionar en cargos de gobierno, en lo que hace a la educación en particular. Los dos fuimos precandidatos, nos animamos a luchar por este partido en momentos difíciles, así que nos complementamos. Creo que eso es bueno. Hoy es el Día Internacional de la Salud Mental y la salud mental es uno de los temas prioritarios dentro de lo que es el Partido Colorado. Sí. ¿Por qué razón? Porque es algo que se puso mucho más en evidencia post pandemia. Lo vimos en los distintos ámbitos, el educativo y otros, y nos damos cuenta que es un debe que tenemos en este país. Desde dos perspectivas. Número uno, lo que es la atención específica de personas que requieren atención. Yo recorro el Uruguay una y otra vez y me dicen, no puede ser que yo quiero consultar a un psiquiatra o quiero consultar a un psicólogo o no lo puedo pagar o cuando me dan turno es un mes y medio después. Y las situaciones de salud mental requieren inmediatez. Por eso nosotros decimos que es muy importante trabajar por su universalización y la creación de estos 25 centros especializados en salud mental. Pero también al momento que decimos eso, hablamos de la telemedicina, hablamos de la importancia de la generación de una cultura de salud mental. No hay que sentir vergüenza o esconderse por requerir determinados apoyos en determinados momentos de la vida. Y lo dice quien en determinado momento de la vida creyó que eso no era así. Y después los golpes me enseñaron que requería apoyo de personas que me ayudaran a mí y a mi esposa a salir adelante. Y salimos adelante. Y hay que reconocer que eso tiene que estar mucho más accesible. El otro día me encontraba en Tacuarembó en una reunión y una señora me dijo, tengo que repetir los medicamentos vinculados a este tema y tengo que esperar afuera a ver cuándo pesco al doctor que lo pueda repetir. Por eso nosotros decimos que en el primer nivel de salud, cuando los medicamentos están recetados y controlados y con los requerimientos que correspondan, hay que facilitar esa renovación de medicamentos, entre otras cosas que hablamos junto a especialistas como Martín, que nos acompaña en esta propuesta. ¿Lo ve a Álvaro Delgado como un buen candidato de continuidad de este gobierno? Yo creo que hay que continuar el gobierno con renovación. Y eso somos nosotros con Andrés Ojeda dentro de la coalición. Nos vendría bien como coalición tener una renovación, tener otra impronta, tener equipos complementarios, ahí vuelvo a la complementariedad, entre el Partido Nacional, el Partido Independiente, el Partido Colorado, pero el Partido Colorado liderando. Tenemos equipazo. El otro día yo te decía seguridad, te puedo decir educación, te puedo decir políticas sociales con Antonio Mansi y otros tanto. En fin, tenemos equipo, tenemos ganas, tenemos entusiasmo, tenemos compromiso, y eso es lo que uno nota que la gente lo está sintiendo. Y por eso las encuestas están diciendo lo que están diciendo. ¿Cabildo Abierto es un buen socio dentro de la coalición? Bueno, es un socio que tiene respaldo popular, tiene posiciones que en algunos casos pueden no ser compartidas, hay que dialogarlo, porque a veces yo creo que cuando te dicen de las diferencias de uno y otro, la gente hace mucho énfasis en decirte fulano o mengano. ¿Y por qué no usamos más la I? Fulano y mengano, con los acuerdos que haya que arribar. La izquierda no confiaba en que la coalición iba a seguir viva durante 4 años. Sí, no teníamos la partida de defunción antes de nacer, lo dijeron. Y sin embargo, a pesar de pandemia, a pesar de todo lo que nos tocó vivir, acá estamos, enteritos y afrontando esta elección, con nuestras propuestas distintas, complementarias pero diferentes, con fórmulas diferentes, y luego a octubre, por eso hay que elegir la fórmula. En octubre elegimos la fórmula para noviembre. En octubre se elige Senado, diputados y se elige la fórmula. Por eso es muy importante que la gente piense en parlamentos potentes y también en la fórmula a competir en noviembre. La que tiene más chance, y yo no tengo duda, que con Andrés Ojeda tenemos chance efectiva de ganar. Yo me imagino, me imagino debatiendo con Cose. La verdad que me da... ¿Sí? Sí, me da ganas de debatir muchas cosas con mi contrincante a la vicepresidencia. Hay muchos temas para abordar a partir de cosas dichas y no hechas. Pero también me imagino a Andrés Ojeda debatiendo con Yamandu Orsi. Yo creo que vamos a alquilar balcones todo. Y no va a haber posibilidad de esconder la cabeza. El rabanito contra el tubérculo. No se va a poder esconder, porque ahí hay una ley que obliga a debatir.
Entonces vamos a tener que debatir. ¿Cree que el debate va a ser decisivo para que la gente entienda qué clase de candidato tiene en uno u otro? Yo creo que es muy importante que la gente sepa que quien conduce los destinos de un país y los equipos que le acompañan tienen que tener profesionalidad, tienen que saber de qué se trata cada cosa. Así le fue a este país cuando pusimos en cargos de gobierno a personas que no tenían idoneidad. Por ejemplo... por ejemplo, fundieron la petrolera monopólica. Raúl Sendic, que comenzó con Martínez, Sendic y toda la baracutanga, que tuvimos que poner 900 millones de dólares. ¿Que quién lo puso? El pueblo, pagando combustibles arbitrariamente aumentados para cubrir el déficit y poder sacar la plata y ponerla en ANCAP luego del libertinaje que tuvieron ahí, que terminó el vicepresidente procesado por corrupción. Pero, a ver, los pilotes, esto que tenemos ahí. De la regasificadora. De la regasificadora, también varios millones de dólares. El tren de los pueblos libres con la vía que quedó inconclusa. ¿Alasú? Alasú, Pluna. A ver, fundieron las primeras líneas uruguayas de navegación aérea, que era orgullo nacional, y podemos seguir con el puerto de Aguas Profundas, podemos seguir con tantas cosas, los préstamos a las compañías cooperativas amigas, a las Envidrio. Envidrio, que terminó procesado, Placeres, un diputado, aplaudido, caravanas al ministro procesado por corrupción, préstamos dados, inventados. Entonces, yo estas cosas digo... Entonces, perdóneme, le corto. Sí. ¿Por qué el Frente Amplio tiene dentro de su fórmula o de su propuesta de gobierno la frase que gobierne la honestidad, sí, viendo todo esto? Yo creo que es... yo lo dije la otra vez, quien los asesora mal, porque poniendo que gobierne la honestidad, nos da a nosotros pie para hablar de la deshonestidad de los gobernantes del Frente Amplio, que fueron campeones en la historia del país de procesamientos por corrupción. Basta acordarse aquello de los casinos, ¿te acordás con Bengoa? Bengoa, claro. Pero además fueron responsables de otra cosa. Porque... Ahora se pagaron horas extras en el casino cuando... Bueno, volviendo a casino. En época de pandemia. Sí, en época de pandemia. Con el casino cerrado, rarísimo. Y buscan justificarlo, ¿no? Yo digo, mirá, acá hay una cosa que también es condenable. Cuando uno se equivoca y no reconoce el error, se equivoca dos veces. El Frente Amplio cometió, además de esos errores y de esos procesamientos, de los errores, paréntesis, déjame decirlo, una escuela de tiempo completo sale en el entorno un poquito menos de 2 millones de dólares. ¿Año? Sale 2 millones de dólares la construcción. Ah, la construcción. Porque vos precisás el edificio. Y después plata para los docentes, para la comida, que tenemos el impuesto, que eso no hay problema. ¿Cuántas escuelas de tiempo completo podríamos haber construido con los más de 1.200 millones que tiraron por la ventana? ¿Cuántas? ¿Cuántos liceos? ¿Cuántas UTU? Eso es lo que hay que decirle a la gente. Por eso los gobernantes tienen que ser profesionales, tienen que tener equipo y tienen que saber lo que no pasó tampoco en los gobiernos anteriores, y que cuando empezaron a darse cuenta o empezaron a venir las evidencias, uno decía que le hacían bullying a Sendic, otro decía lo terminaron sacando, despidiendo aplaudido de la Cámara de Representantes como Placeres, otros le hicieron caravanas hasta un balneario. Esas son las cosas que están mal. O Astori, que mantuvo a Bengoa hasta último momento que la justicia se pronunciara. Esas cosas están mal y es la que uno tiene que darse cuenta que no pueden volver a pasar. ¿Y es peor no haber hecho autocrítica? ¿Es por eso que usted dice que se equivocan 2 veces? Claro, se equivocan 2 veces porque ellos ponen en evidencia la situación que fueron mientras estuvieron en el gobierno. No tienen autoridad moral para hablar de honestidad. Porque ¿sabés lo que yo tampoco... Y esto... Está bueno que insistas en el tema. Porque cuando vos decís que gobierne la honestidad, ¿qué estás diciendo? Yo fui gobernante del organismo público más grande de este país. 2.500 millones de dólares de presupuesto anual. Busquen a ver cómo administramos ese organismo. No tengo una sola situación. Ni yo ni mi equipo que me acompañó. Entonces, porque ellos se posicionan del lado bueno de que son los honestos, gobierne la honestidad, ¿quiere decir que los que gobernamos somos deshonestos? No. Es inadmisible que se paren desde ese lado, desde el Olimpo, diciendo nosotros los buenos, los otros los malos. Eso es lo que la gente no quiere. La gente sabe que hay buenos y malos en todos lados y que hay propuestas buenas y malas en todos lados. Y la gente lo que quiere es que se tomen decisiones que impacten favorablemente en su vida. A la gente poco le importa una cantidad de discusiones que muchas veces tenemos. La gente quiere tener más trabajo, quiere ganar más, quiere vivir mejor, tener buena educación, tener seguridad. Y para eso es lo que, y con eso es con lo que los gobernantes nos tenemos que comprometer. Y yo
asumo ese compromiso. Lo hice en educación y quiero hacerlo ahora desde el lugar que me toque estar. Quiero estar en la vicepresidencia de la República y liderar el Poder Legislativo. El Frente Amplio trató de imponer la frase "el gobierno fracasó". Y la retiraron, porque iban a los programas periodísticos y le daban cada cachetada de un lado del otro. ¿Pero usted cree que fracasó cuando creó 100.000 puestos de trabajo? ¿Usted cree que fracasó cuando tiene la inflación más baja en 20 años? ¿Usted cree que fracasó cuando tiene los índices de desempleo más bajos? ¿Cuando tiene la mayor cantidad de aportantes al Banco de Previsión Social? ¿Cuando inició la transformación educativa que usted no pudo? ¿Fracasó cuando bajó la rapiña, el delito? Entonces empezaron a recular porque se dieron cuenta que el eslogan era el equivocado. Por eso lo sacaron. Y vinieron con la honestidad. También equivocado a mi criterio. Porque, reitero, bueno, sin malos hay en todos lados. Acá estamos gente honesta. Nuestro equipo es de gente honesta, que quiere trabajar por el país y que hemos renunciado a muchas cosas por trabajar por el interés general y el bien común. Robert Silva, gracias por venir, pero no se va a ir de este programa si no jugamos a una palabra. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora, ya. Valen más los hechos que las palabras. Palabras. Jugamos a una palabra con Robert Silva, candidato a vicepresidente de la República por el Partido Colorado. Le tiro nombres. Usted tiene que tener esa improvisación Sí. y esa rapidez A ver. e inteligencia para tirar la primera palabra que se le ocurra. A ver, Sin pensar, ¿eh? sí, ¿Listo? vamos. ¡Vamos! Luis Lacalle Pou. Presidente. Le pido un poco más de creatividad, le pido por favor, porque el presidente lo dice. ¡Vamos! Andrés Ojeda. Candidato. No, militante. No, una palabra sola. Militante. Gimnasio puede ser, ¿eh? Bueno, pero... Brazo, mancuerna, pero eso empezó en el... mascota, pero pará, Capricornio. empezó en el 2020 con la pandemia. Yo lo conozco de antes como militante. Ok. Yamandu Orsi. Improvisación. Carolina Cose. Suntuosidad. Álvaro Delgado. Comunicador. Valeria Ripoll. Bueno, sindicalista es lo que me viene. Guido Manini Ríos. Comandante. FENAPES. Sindicato. Codicen. Educación. Jorge Valle. Estadista. Ernesto Talvi. Economista. Transformación educativa. Oportunidad. José Mujica. José Mujica, me sale presidente. Presidente. No me sale más nada. José Mujica. Presidente, ya te dije. José Mujica. A ver, Mujica tiene un antes y un después. Una palabra. Bueno, Mujica fue guerrillero y luego presidente, lo que permite el sistema democrático uruguayo. Tabaré Vázquez. Sí, Tabaré Vázquez, oncólogo. ANEP. Futuro. Fernando Pereira. PIT-CNT. Marcelo Abdala. PIT-CNT también. Robert Silva. Luchador de las causas que lo motivan. Luchador sordo mudo. Decía la momia en Titanes en el Ring. Claro, ¿veía Titanes en el Ring o no? No. No lo veía, pero porque estaba en Tacuarembó. Porque, ¿Sabe? Claro. claro, Sí. no se veía la televisión. Sí. No había Y vos- televisión. mirá, yo en Tacuarembó el otro día le contaba a mi hijo y no me podía creer. Yo digo, mirá, Bruno, en Tacuarembó, yo me sentaba a mirar. ¿Te acordás de Gustavo Adolfo Rueger? Claro, Ruecker. Sí, claro, el Canoso. periodista Canoso. Sí, claro.
Yo me sentaba a mirar el informativo con mis padres a tomar mate con una semana de atraso. Porque llegaba en la onda los cassettes, los mandaban de toda la semana, pero una semana después. Y nosotros nos sentábamos en la televisión blanco y negro. O sea que el interior estaba atrasado una semana, además. Teníamos las radios Dios nacionales mío. que ahí llegaban. Pero después para ver la imagen y la cosa teníamos que estar ahí más el informativo local que había. Todo ha cambiado para bien. Por suerte. Sí, no, paso. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. Paso. Robert Silva, le tiro preguntas, solo puede responder sí, no, no. paso, y paso solo en 2 oportunidades. Atención. ¿Está listo? Vamos a ver. ¿Al Partido Colorado le favoreció la designación de Valeria Ripoll como candidata a vicepresidenta en el Partido Nacional? Sí. ¿Pedro Bordaberry se quiere despegar del programa de gobierno del Partido Colorado? No. ¿Álvaro Delgado es la continuidad de Luis Lacalle Pou? No. ¿La transformación educativa fue exitosa? Sí. ¿Los sindicatos de la educación mienten con el objetivo de buscar un rédito político? Paso. ¿El retorno del Frente Amplio es lo peor que le puede pasar al Uruguay? Sí, con las dos manos. ¿Se equivocó en su discurso en el sepelio de Adrián Peña? Dije lo que sentía, no. Sí, no pasó. No. ¿El PIT-CNT maneja al Frente Amplio? En algunas cosas, sí. La respuesta es Ya le dije. sí, no, paso. Sí. Sí. ¿Los sindicatos de la educación tuvieron que ver en los episodios violentos que sufrió durante su presidencia en el Codicen? No tengo... A ver, convocaron, sí. Estuvieron ahí. Tuvieron que ver. Sí. A ver, convocaron a las manifestaciones, pero no tengo evidencia que sea. ¿Carolina Cosa representa lo peor de Cristina Kirchner? Es muy drástico lo que decís, ¿no? Sí, claro, es una pregunta para responder sí, no, paso. Paso. No tiene más pasos. ¿Yamandu Orsi no tiene la capacidad para debatir sobre educación? No tiene. ¿Andrés Ojeda representa en su totalidad al Partido Colorado? Sí. ¿Utilizó al Codicen como trampolín político? No. ¿El Frente Amplio destruyó la educación? No queda paso. No. Puede decir sí o un sí. No hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí o Por no? lo tanto, es sí. Sí. ¿El Partido Colorado asegura la continuidad de la transformación educativa? Sin duda que sí. ¿Mujica tenía razón cuando dijo que había que sacarse de encima los gremios de la educación y hacerlos mierda? No. Hay que trabajar y tratar de hacer las cosas. ¿Gabriel O'Donnell no representa las ideas económicas que tiene la fórmula del Frente Amplio? Yo de eso no sé, creo que no. ¿Durante su gestión al frente del Codicen se le prohibió hablar a docentes? No, nunca. ¿Carolina Cose utilizó la intendencia hasta último minuto para impulsar su candidatura presidencial? No quedan paso. No. La respuesta es una sola. Sí. El PIT-CNT presiona al Frente Amplio para no tomar posición en el plebiscito de la reforma de seguridad social. Sí, coma, sin dudas. ¿Coincide en todo con Andrés Ojeda? Sí, no. A ver. Sí, no. Sí. Ok, chao. Nos vamos. Gracias, Robert Silva. Gracias a todos. Un gusto. Chao, hasta mañana.